promedio de 180 100 en promedio, ¿sí? Y recién había empezado a dejar el cigarrillo. Entonces, frente a esta evolución, ¿no? Si tenemos una paciente que se había diagnosticado su poliquistosis renal hacía ya varios años, había abandonado el seguimiento nefrológico, no tenía control de su presión arterial, muy malas medidas higiénico-dietéticas. Entonces, ¿qué haríamos con esta paciente, no? O sea, entre las opciones podíamos regularle esa presión arterial, insistir tanto en las medidas higiénico-dietéticas, sacar el tabaco, expectarla y controlarla en un mes, o pedirle alguna otra imagen y reevaluar algún tratamiento específico o alguna otra conducta que ustedes tomarían. Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo que haría sería hacer una optimización del tratamiento, digamos, del tratamiento y de los valores de presión arterial. Sin dudas, eliminar el tabaco y le pediría otra imagen. Yo le pediría una resonancia. ¿Alguien haría algo diferente? Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar a repasar un poquito las guías y la enfermedad en sí. La poliquistosis renal es una afectación renal hereditaria, es la más frecuente y afecta a 1 cada 400 a 1000 nacidos vivos, la autosómica dominante, siempre vamos a estar hablando de eso. Representa entre el 5 y el 10% de los ingresos a terapia de reemplazo renal y en Argentina corresponde la causa del 4,3% de los pacientes de terapia de reemplazo renal. ¿Qué es lo que sucede? El parénquima renal es reemplazado por quistes. Además, estos pacientes suelen tener quistes. ¿Se escucha bien? Bueno, estos pacientes suelen tener quistes en el hígado, en las vesículas seminales, en el páncreas, en la membrana aracnoidea y en las meninges. A su vez pueden tener anomalías valvulares cardíacas y aneurismas intracraneales. Como dijimos, es una enfermedad que se hereda en forma autosómica dominante, por lo tanto, tienen el 50% de una persona con esta afectación, tiene el 50% de probabilidad de tener un niño que herede la enfermedad. El diagnóstico se suele hacer entre los 30 y los 40 años de edad. En las etapas más avanzadas, el riñón toma un aumento de tamaño muy importante y puede llegar a tener hasta 20 veces su peso y hasta 4 veces su longitud. La edad promedio del ingreso a terapia de reemplazo renal es de 57 años. Como dijimos, el parénquima renal es reemplazado por quistes que se desarrollan a partir de los túbulos corticales y medulares. Estos quistes se agrandan y comprimen el parénquima normal adyacente y producen apoptosis. En un primer momento, las nefronas funcionantes, las que no están afectadas, producen hiperfiltración. Pero a partir de los 30-40 años ya se observa una pérdida de la función renal que se produce en forma acelerada. La mayoría de los pacientes son hipertensos y el diagnóstico de la hipertensión se suele hacer antes de los 30 años de edad y se suele hacer antes de la caída del filtrado glomerular. Se cree que la fisiopatogenia de la hipertensión está en relación a que este aumento de los quistes produce áreas de isquemia a nivel del riñón y eso produce mayor liberación de renina. También los pacientes suelen tener hipertrofia cardíaca en el 89% de los casos, enfermedad coronaria en el 81% de los casos. Tiene mayor incidencia de aneurismas coronarios y disección de la. Perdón, Belu, no sé si es tu internet, pero no se escucha, no sé si el resto lo sigue viendo bien. En insuficiencia hepática. Las manifestaciones clínicas tienen más que nada relación con la compresión extrínseca de los otros órganos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por un lado, los antecedentes familiares, como ya vimos, es una. La puede
o sea, nos permite clasificar a los pacientes con una presentación típica o clase 1, donde la afectación es bilateral, o con una presentación atípica o clase 2, donde la afectación es asimétrica, con formas segmentarias y unilaterales. En relación para hacer el diagnóstico, lo vamos a dividir de acuerdo a las edades de los pacientes y la cantidad de quistes que tengan. En los pacientes menores de 30 años, el diagnóstico se realiza cuando hay por lo menos 2 quistes en un riñón o un quiste en cada riñón. En los pacientes entre 30 y 59 años, por lo menos 2 quistes en cada riñón, y en los pacientes mayores de 60 años, 4 quistes en cada riñón. La tomografía y la resonancia se usan mucho. La tomografía es más sensible para detectar quistes más pequeños, puede detectar quistes de hasta 1 o 2 milímetros y también litos. Y es mejor también para caracterizar ciertos tumores renales. En relación a la resonancia, como uno podría llegar a utilizar el gadolinio, nos permite caracterizar mejor los quistes, sobre todo cuando hay lesiones sospechosas. Y a su vez, la resonancia se usa para calcular el volumen renal total, donde tenemos que pedirlo así, que nos midan la longitud, el diámetro coronal, la medida coronal, la sagital y la anteroposterior. Acá tenemos 2 imágenes, estos son 2 pacientes nuestros. El primero es una tomografía y es un paciente que ya está en diálisis, se le hizo una nefrectomía, primero una nefrectomía izquierda, y hace unos meses empezó con dolor, con episodios de hematuria, se le hace una nueva tomografía y se ve el riñón derecho muy aumentado de tamaño con una lesión sospechosa de malignidad, con lo cual se indicó la nefrectomía también. Y el segundo, esta imagen es es una resonancia, es un paciente de consultorio, donde se ven múltiples quistes, pero bueno, se ve el volumen renal más conservado. A partir de la resonancia que nos van a determinar estas 4 medidas, la longitudinal, coronal, sagital y anteroposterior, nosotros podemos calcular la clasificación o realizar la clasificación de la Mayo Clinic, que nos va a poder predecir la evolución de la enfermedad. Acá abajo les hemos dejado el link donde está esta calculadora, para que por si necesitan entrar en algún momento. Entonces, ¿qué nos va a pedir? Que completemos las 4 medidas de los riñones, tanto derecho como izquierdo. Pregunta la edad del paciente, la talla y el peso. La talla, la edad del paciente, el valor de creatinina, el género y la raza. Y a partir de ahí nos lo va a dividir, nos los va a clasificar en 5 categorías. De la 1A a E. La 1A es aquella que tiene el volumen renal más conservado y la 1E es la que tiene el volumen renal más aumentado. Y acá podemos ver en este gráfico de coordenadas en el cual vemos que la predicción de la disminución del filtrado glomerular de acuerdo a la categoría de la Mayo Clinic y de acuerdo a los años. Como vemos, en la clasificación 1A, la caída de filtrado glomerular, por lo que podemos ver, es de 5 mililitros minuto en 20 años. Y en la clasificación 1E, paciente con clasificación 1E, puede verse que la caída del filtrado glomerular a los 15 años ya está en menor a 10, lo cual ya el paciente va a estar en terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, la clasificación 1A y 1B le predice una evolución más lenta de la enfermedad, la 1C, la 1D y la 1E tiene rápida evolución. ¿Alguna duda de esto? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. En caso que nosotros no dispongamos de resonador o que no podamos acceder a la clasificación de la Mayo Clinic, podemos tener otras alternativas para diagnosticar rápida evolución. Por un lado, la disminución de la función renal a partir de un filtrado glomerular calculado por CKD-EPI, en el cual va a predecir rápida evolución la caída de más de 5 mililitros minuto por año o más de 2,5 mililitros minuto durante 5 años. Y en cuanto a las imágenes, un aumento progresivo del tamaño renal mayor al 5% o que tenga un diámetro longitudinal por ecografía mayor a 16,5 centímetros en cada riñón. Otros predictores de mala evolución son la edad en el momento del diagnóstico, la función renal en el momento del diagnóstico, el sexo masculino, la hipertensión antes de los 35 años, los síntomas urológicos antes de los 35 años, como puede ser hematuria, dolor y litiasis, y familiares cosanguíneos que hayan requerido terapia de reemplazo renal antes de los 55 años.
Recordemos que nuestra paciente, la paciente del caso que presentamos, la madre requirió terapia de reemplazo renal antes de los 45 años. Bueno, entonces, siguiendo con este caso, que habíamos preguntado cómo seguiríamos con esta paciente, así como dijo la doctora Bertelo, solicitamos una nueva imagen, una resonancia de abdomen y pelvis con contraste, más que nada para medir el volumen urinario, el volumen renal, perdón, y en la clasificación de Mayo nos da una clasificación 1E. Entonces, esta paciente con poliquistosis renal, ya con un estadio bastante avanzado, una clasificación 1E, ¿qué conducta tomarían? ¿No? Seguir expectando y controlar la función renal. Hasta este momento la paciente tiene una creatina de 1,7. ¿Solo ajustar los antihipertensivos y medidas higiénico-dietéticas o pensarían en empezar algún tratamiento específico? Bueno, yo quería participar. No, yo lo que haría es iniciar el tratamiento específico por la clasificación de Mayo que tiene. Ujú, Tiene exactamente. indicación de iniciar tolvaptan. ¿Alguien haría otra cosa diferente? No. Bueno, Bueno, entonces con esta paciente iniciaríamos tolvaptan. Ahora, el caso clínico 2 es también una femenina de 40 años que como antecedentes patológicos tiene un eritema nodoso, hipertensa, y que en el año 2023 le diagnosticaron quistes renales y hepáticos, ¿sí? No tenía un diagnóstico de poliquistosis renal. La medicación habitual era medicación destinada a su eritema nodoso con inhibidores de la fosfodiesterasa, inhibidores del JAK, corticoides y enalapril para su manejo tensional. Esta paciente tenía buen manejo, o sea, tomaba su medicación de forma correcta, manejaba buenas tensiones con un promedio de 130-80, no tenía antecedentes ginecológicos de relevancia, tuvo un embarazo con una cesárea, no tuvo aborto sin ninguna complicación asociada. Y lo más importante y que nos lo diferencia del caso anterior es que esta paciente no tiene antecedentes heredofamiliares, ¿sí? No hay, en su historial no hay familiares que tengan ni quistes renales ni poliquistosis renal. Entonces, a esta paciente le solicitarían estudios complementarios, alguna imagen, perdón, los quistes renales y hepáticos se diagnosticaron por una ecografía abdominal que se hizo la paciente en un chequeo, ¿sí? Y de ahí, no, de ahí consultó directamente a nefrología. Esta paciente no tiene antecedentes heredofamiliares, entonces también nos preguntamos si se haría un estudio genético. No sé qué piensan ustedes respecto a este caso. ¿alguien que quiera participar? Hola, soy yo de nuevo, la doctora Bertelo. Bueno, yo, digamos, sobre todo siendo una mujer sin antecedentes, además de hacer el tratamiento específico, creo que le sugeriría hacer el estudio genético, porque, bueno, no me quedó claro si tenía hijos, pero bueno, en el caso de que ella Tiene tenga una hija de 7 años, sin diagnóstico de nada. con más razón y si por si, bueno, ella tenía pensado planificación familiar a futuro, bueno, para estar alertas de esto. Y teniendo en cuenta que ya tiene una nena, ¿no? Bien. Bueno, en este caso sí, se pidió la resonancia, en donde bueno, se observan, ¿sí?, los múltiples quistes en los dos riñones. A diferencia del caso anterior, tienen un volumen mucho más pequeño, ¿sí? El riñón derecho con un volumen renal de 111 y el izquierdo con un volumen renal de 150. Y dentro de la clasificación de Mayo, estamos en el otro extremo, ¿no? Tenemos una clasificación 1A, y se pidió el estudio genético también, o sea, por esto mismo que la doctora explayó recién, ¿no? Y también porque la paciente tenía muchas dudas con esto de los quistes, estaba preocupada por su hija, así que se decidió solicitarle el estudio genético que informó una variante patogénica heterocigota de PKD2 autosómica dominante. Bien, bueno. Ahora vamos a repasar un poquito las pruebas genéticas y cuándo es necesario pedirlas o cuándo no.
Hasta el 25% de los pacientes que tienen poliquistosis renal sin familiares conocidos con la enfermedad, ya el hecho de la presentación clínica y las imágenes son suficientes para el diagnóstico. Muchas veces puede pasar que los progenitores no sean conocidos, que hayan fallecido jóvenes por otras causas o que tengan una enfermedad leve que no ha sido diagnosticada. Hay que tener en cuenta que hasta el 5% de los pacientes pueden tener mutación de novo o presentar mosaicismo. Como dijimos, es una enfermedad de herencia autosómica dominante. La forma clásica, los hijos de los padres afectados tienen un 50% de posibilidades de desarrollar la enfermedad. Existen dos mutaciones, la PKD1, que se encuentra en el cromosoma 16 y es el gen de la policistina 1, es de las formas más severas, tiene una edad promedio de diálisis de 50 a 55 años. La mutación PKD2 está en el cromosoma 4, la mutación es de policistina 2 y tiene una esperanza de vida más prolongada con un ingreso a diálisis más tardío con una edad promedio de 75 a 80 años. Ay, me pasé. Acá tenemos un cuadro que no sé si se ve muy bien, pero bueno, se los voy a resumir. Puede ser porque sean por características individuales o características familiares que uno pida el estudio genético. Es bastante útil cuando tenemos un donante vivo potencial o pacientes que no tienen antecedentes de poliquistosis familiares y que tengan hallazgos radiológicos o presentación clínica de una forma más atípica, pacientes que tengan inicio muy precoz de la enfermedad, pacientes que con o sin antecedentes pero que necesiten o que quieran un diagnóstico genético para poder hacer una planificación familiar, o pacientes con hipertensión arterial o síntomas urológicos atribuibles a poliquistosis renal antes de los 35 años y que nos determine como una mala evolución, que tengan un PKD1 como una mala evolución y que uno decida realizar un tratamiento más temprano. En relación a las características familiares, familias con múltiples quistes, que varias personas en la familia tienen múltiples quistes y que no tengan un diagnóstico de poliquistosis renal por ser una presentación atípica. Se recomienda que un paciente que ya tiene diagnóstico de certeza o probable de poliquistosis renal autosómica dominante informe a sus familiares de primer grado sobre el diagnóstico para que ellos también puedan hacerse su chequeo y tener su diagnóstico. No es recomendable hacer estudios genéticos en pediatría, sobre todo en etapa presintomática. Y sí es muy importante realizar un consejo genético en los pacientes en edad reproductiva. Primero, para que el paciente tenga conocimiento sobre su diagnóstico, para que pueda hacer una planificación familiar adecuada, para que pueda detectar y tratar las complicaciones asociadas a esta enfermedad, las personas que no estén afectadas, que estén tranquilos, y que se puedan también seleccionar en forma adecuada posibles donantes renales. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la poliquistosis renal autosómica dominante? En realidad son todo el resto de las enfermedades quísticas, que pueden ser enfermedades hereditarias o enfermedades no hereditarias. Entre las hereditarias está la autosómica recesiva, la enfermedad tubulointersticial autosómica dominante, la esclerosis tuberosa, el von Hippel-Lindau. Y entre las no hereditarias puede ser una enfermedad quística adquirida, un riñón de esponja, una displasia multiquística o la enfermedad renal quística localizada. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a entrar en tratamiento. ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto. Excelente. Sí, sí. Muy claro. Bueno, en relación al tratamiento, vamos a hablar del tratamiento de lo que son las complicaciones de la poliquistosis renal y de la poliquistosis renal propiamente dicha. En relación a las complicaciones, bueno, puede haber infecciones. Y las infecciones puede ser que estemos frente a una pielonefritis o la infección de un quiste. Para poder diferenciar si es un quiste que esté infectado, se puede hacer un PET-CT. No es obligatorio, claramente. Lo que hay que tener en cuenta es que la penetrancia de los antibióticos a los quistes es dificultosa, es de elección las quinolonas y la trimetoprim sulfa, no tienen buena penetrancia las penicilinas y los aminoglucósidos. Hay que hacer 14 días de tratamiento y la elección es por vía paréntera, para que tengan mayor llegada a los quistes. Hasta el 50% de los pacientes en algún momento de su vida presentan hematuria. Y en general la hematuria es debida por la ruptura de un quiste.
En caso que podamos, o sea que el paciente no esté en terapia de reemplazo, le vamos a indicar hidratación abundante, reposo y analgésicos. Si la hematuria es muy importante, puede requerir embolización y hasta nefrectomía. Y tener en cuenta que en mayores de 50 años hay que descartar que no haya un carcinoma de células renales o que no haya una neoplasia de la vía urinaria, ¿sí? En cuanto a los aneurismas cerebrales, ¿es necesario hacer el cribaje en todos los pacientes? No. Está fuertemente recomendado cuando hay historia familiar de aneurismas y posiblemente considerado cuando no haya historia familiar de aneurismas, pero el paciente tenga síntomas compatibles con aneurismas. El tratamiento está fuertemente recomendado cuando el aneurisma sea mayor a 12 milímetros, cuando tenga un aneurisma sintomático o cuando el aneurisma uno lo va a ir controlando y viene aumentando de tamaño, también necesita tratamiento. Perdón, ¿puedo opinar con respecto a Y lo de los aneurismas? Bueno, yo tengo una paciente de 32 años que le hicieron una ecografía abdominal de control, ahí le descubren múltiples quistes a nivel renal, no tiene quistes hepáticos, no tiene antecedentes familiares, al menos conocidos, de poliquistosis, y yo le pedí de screening la angioresonancia y tiene 3 aneurismas de los cuales uno ya fue clipado y está en plan de clipado de los otros 2. perfecto. Sí, a mí la verdad que me llamó la atención que el cribaje no estuviese recomendado en todos los pacientes. Es como que, bueno, uno por ahí se queda más tranquilo pidiéndolo, pero bueno, estas son como lo que dicen las guías de cuándo sí o sí recomendar y cuándo es posiblemente recomendado. Igual en el no recomendado no dice nada, ¿no? No es que no recomienden hacerlo, así que si uno lo quiere hacer no está mal, básicamente. Los quistes hepáticos, como dijimos, tienen más afectación en mujeres y lo que tenemos que tratar de evitar es el consumo de estrógenos y drogas que estimulen la acumulación del AMP cíclico, como puede ser la cafeína. Si uno necesitara usar un tratamiento hormonal, es preferible usar la ruta transdérmica y en menor dosis. Al igual que la infección de los quistes renales, los quistes hepáticos también el antibiótico de elección son las quinolonas, a diferencia de los 14 días, acá recomiendan 6 semanas, y muchas veces hay que asociarla a una cefalosporina de tercera generación. Los análogos de la somatostatina, como puede ser el octiotride, se ha visto que hasta en un 6% de los casos disminuye el tamaño hepático. Y el tratamiento específico que se ha visto para los quistes renales no tienen ninguna implicancia, no han mejorado los quistes hepáticos. En relación a la hipertensión, tenemos que, como otros pacientes, mantener un objetivo de tensión de 130/80. En los más jóvenes es recomendado ser un poco más rigurosos y llegar a una tensión de 110/75. Los antihipertensivos de elección son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA, por una cuestión de efectividad, y los beta bloqueantes como segunda opción. No son tan recomendados los bloqueantes cálcicos porque se ha visto que podrían llevar a ver un aumento del tamaño de los quistes. Sí hay que hacer restricción de sodio y aumentar la ingesta de líquidos para lograr una diuresis mayor a 3 litros. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento específico para la poliquistosis renal en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de progresión. Se han realizado muchos estudios por el cual conocer la fisiopatogenia de estos quistes. Se ha visto que tiene que ver la vía del AMP cíclico y dentro de esto es la vasopresina, que lo que hacen es aumentar la proliferación celular y el aumento del tamaño de los quistes y del líquido dentro de los quistes. Entonces se estudió el tolvaptan, que es un antagonista del receptor B2 de la vasopresina. Se evaluó en pacientes que tienen poliquistosis renal autosómica dominante de rápida evolución, reduce la osmolaridad urinaria por debajo de 300 miliosmoles, aumenta la excreción de agua libre, reduce la caída de filtro glomerular y la tasa de crecimiento renal, retrasa la evolución de la enfermedad renal crónica y disminuye la proliferación celular en los quistes renales. ¿Quiénes serían candidatos a tratamiento? Acá lo vamos a usar la clasificación de la Mayo Clinic. Como vimos, el estudio fue hecho para aquellos que tienen rápida evolución de la enfermedad, entonces la clasificación de la 1C a 1E. En aquellos pacientes menores a 45 años que tengan un filtrado mayor a 25, en pacientes entre 45 y 55 años que tengan un filtrado entre 25 y 75, y entre los 55 y 64 años que tengan un filtrado entre 25 y 45. Más de esa edad no se han realizado estudios.
Bueno, entonces, volviendo a los casos que presentamos, ¿sí? En el caso clínico uno que teníamos una paciente con poliquistosis renal diagnosticada ya hace bastante tiempo y nos dio en la clasificación de la Mayo Clinic un estadio 1E con un filtrado glomerular de 48 mililitros minutos, ¿sí? Esta paciente se decidió iniciarle tolvaptan 15 miligramos día por la mañana, se le indicó tomar abundante agua, más de 3 litros por día y control estricto de la presión arterial. ¿Sí? Ella retomó el piridompril y amlodipina, ¿sí? Que era su medicación de base, y abandonó el tabaco. Este laboratorio es a los 15 días de haber iniciado la medicación, ¿sí? La creatinina de 1,7 lo bajó a 1,5, el ionograma que nos sirve para ir controlando el sodio, porque uno de los efectos adversos es la hipernatremia, ¿sí? Tuvo un buen manejo de sodio, el hepatograma se mantuvo normal y tuvo un buen ritmo diurético de casi de 3 litros en 24 horas. Justamente en el día de hoy la paciente viene a control, sí lleva 15 días de tomando la medicación con muy buena tolerancia, solo refiere que tiene un poco más de sed, un poco más de lo habitual, ¿sí? Lo que la lleva a ingerir más agua, pero sin ningún otro efecto adverso. Bien. Bueno, se realizaron dos estudios, el estudio TEMPO y el estudio REPRISE, que estuvieron en tolvaptan. En el estudio TEMPO incluyó pacientes que tenían filtrado mayor a 60 mililitros minuto y un volumen renal mayor a 750. El estudio fue tolvaptan versus placebo y se vio que el volumen renal total, el crecimiento de los quistes era menor en el grupo de tolvaptan, 2,8 contra un 5,5% en el grupo de placebo. Y la caída de filtro glomerular también fue menor en el grupo de tolvaptan, 2,7 versus 3,7 mililitros minuto por año en el grupo placebo. Disminuyó el dolor en forma significativa. El estudio REPRISE, a diferencia del TEMPO, primero se hizo un mes donde se tituló la dosis de tolvaptan, y los pacientes que no toleraban el tolvaptan o que tenían algún tipo de reacción adversa se lo excluía del trabajo. Lo que la diferencia es que acá incluyeron pacientes con menor filtro glomerular, porque por debajo de 65 mililitros minuto, y la dosis fue de 60 miligramos por la mañana y 30 miligramos por la noche. A los 12 meses se vio que el cambio del filtro glomerular comparado con el basal fue significativamente menor en los asignados a tolvaptan en comparación con placebo, con una caída de 2,3 en el grupo de tolvaptan versus 3,6 en el grupo de placebo. Por lo tanto, los dos ensayos indicaron que tolvaptan puede extender el tiempo hasta la necesidad de reemplazo de la función renal de 6 a 9 años. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Un poco ya lo fuimos diciendo en el caso clínico. La sed es muy frecuente, la poliuria, la nicturia, la polidipsia, la hipernatremia y el aumento de las enzimas hepáticas. Uno debe ir titulando la dosis. La dosis inicial arrancamos con 45 miligramos por la mañana antes del desayuno y otros 15 miligramos a las 8 horas. La dosis objetivo es de 90-30 y lograr una osmolaridad urinaria por debajo de 280. El control laboratorio hay que hacerlo el primer tiempo a los 15 días, luego mensual hasta los 18 meses y luego trimestral. Y tenemos que ver las enzimas hepáticas, el ionograma, la función renal, el peso y la tensión de los pacientes. ¿Quiénes no podrían ser candidatos a tolvaptan? Aquellos pacientes que tengan fallo hepático o hepatitis, hipernatremia, incapacidad para sentir o responder a la sed, hipovolemia, uso concomitante de diuréticos o obstrucción de flujo urinario que no haya sido corregido. Hay que tener en cuenta que se metaboliza por el citocromo, por lo tanto está contraindicado la claritromicina y están moderadamente a usarlos con precaución la amiodarona y la ciprofloxacina. Acá están todo el resto también de los fármacos, pero bueno, yo les estoy diciendo como los más usados. ¿Alguna duda en relación a esto? No, bien? ninguna por el momento. Bueno, dos palabras de trasplante nomás. En relación al trasplante es la terapia de reemplazo renal de elección para estos pacientes. Muchas veces estos pacientes, debido al gran volumen de los riñones, necesitan una nefrectomía previo al trasplante
y esto puede ser que se dé, porque el tamaño del riñón es demasiado grande y no hay lugar para el injerto, para implantar el injerto, porque tengan infecciones de los quistes a repetición o sangrado de repetición, cuando haya litiasis sintomática y recurrente, cuando tengan dolor crónico, cuando tengan síntomas compresivos, por ejemplo, que tengan vómitos o que tengan saciedad precoz, o cuando uno sospeche malignidad. Y en este mismo artículo hacía referencia a las ventajas y las desventajas de hacer la nefrectomía pre-trasplante o hacerla en simultáneo en el momento que se hacía el trasplante. Las ventajas de hacerlo pre-trasplante es que uno ya deja el espacio para el injerto. La desventaja es que hay mayor riesgo a sensibilización y disminuye la posibilidad de realizar un trasplante preemptive, porque lo más seguro es que uno al hacer la nefrectomía el paciente ingrese a diálisis. Las ventajas de hacer en simultáneo la nefrectomía y el trasplante, bueno, uno ya tendría el lugar para el injerto, podría ser costo efectivo menor, que en realidad hacer 2 cirugías, se podría realizar un trasplante preventivo o tener menor tiempo en diálisis, mayor satisfacción del paciente y como desventaja puede aumentar las complicaciones perioperatorias, tanto el tiempo, la hospitalización, el sangrado y hasta puede haber trombosis renal vascular. Eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, muy linda la clase, muy linda la dinámica. Muy bien presentado. Bueno. Quería hacer un comentario, Sí, doc. Elena y Pamela. Pon el caso clínico último del tratamiento con tolvaptan. ¿Cuánto tiempo había recibido de tolvaptan ahí? No, es 15 días. 15 días. Recién hoy le hago el primer control, doc, a la Y paciente. 15 miligramos por día. Sí, arranqué despacito. Ella tenía Entonces, mucho. digo porque esa creatinina de Yo le dije a ella 1,49. que yo le dije a ella que es porque tomó más agua, no por el tolvaptan. Pero y por supuesto, el tolvaptan no tiene acción en forma inmediata. El No, tolvaptan. eso se lo dejé bien claro hoy. Hoy la vimos. No, Hoy pero la lo dejamos controlamos. bien claro acá en la reunión porque si no alguien se va a llevar el concepto de Sí, que no, vos le das además es una dosis tolvaptan totalmente subóptima. y bajó la creatinina. Y la dosis de tolvaptan, para que sea efectiva, es la máxima tolerada por el paciente. Exacto. Ella Generalmente tenía hay mucho miedo. que llegar entre 90 a 120 miligramos en la medida de lo posible. Si no, la efectividad disminuye. Acá están. La dosis objetivo entre 90 en la mañana y 30 en la tarde. Eso es lo que Por eso, propongo. 120 miligramos. Claro, tal cual. En realidad empecé despacio porque ella tenía miedo a que le generara demasiada No, poliuria pero y que le está imposibilitara perfecto. su vida. Lo que quiero que quede el concepto es que ningún paciente mejora con 15 miligramos No, y en un mes. se lo Porque dijimos. bueno, pero había quedado flotando como que. Y entonces acá hay gente en formación y todo el mundo tiene que saber que esta no es una droga mágica, es una droga que tiene efectividad en el muy largo plazo. En el corto plazo no sirve para nada. Es más, si el paciente ya tiene deterioro de la función renal avanzado, no hay que usar. Sí, filtrado menor a 25, no hay que Bueno, usar. entonces, porque no vas a encontrar resultados y va a entrar antes en diálisis el paciente. Aproximadamente ¿cuánto tiempo de uso de la droga debería empezar a ver resultados? 2 años. Bien. Un montón. Yo quería preguntar del estudio. Nosotros participamos del Tempo 1 y del Tempo 2 en el servicio. Y todavía hay pacientes dando vuelta de los estudios esos que están tomando tolvaptan y en seguimiento. Y estos pacientes, el corte del estudio para comparar resonancias y volumen renal con función renal, que fue lo que autorizó al uso del fármaco para que la FDA y después ANMAT autorizaran comercializar el fármaco,
fue después de los 2 años de tratamiento. Perfecto. No, está muy bien la aclaración, Doc. Gracias. El estudio genético es particular, ¿no? No lo cubren las obras sociales. Es ¿Tienen idea de los particular, en costos? el caso este de la paciente que les conté, fue al hospital privado. Yo después me enteré que acá, que cuando la mandé no estaba todavía el equipo de genética. No sé si lo hacen acá puntualmente. Sé que esta chica se lo hizo en el hospital En privado. la Reina Fabiola lo están haciendo también. Ah, bien. Ajá. ¿Tienen idea de los Pero costos? sí no le cubrió la obra social, fue particular. No. Ella quedó muy satisfecha, ¿no? Con el estudio, con el estudio genético, porque como que se sacó las dudas, todo, tenía como bastante ansiedad en relación a eso. Yo tengo una consulta. Si en los dos, o sea, si empezamos tolvaptan y el paciente empieza a aumentar la creatinina y no tenemos algo que nos justifique ese aumento de creatinina y me cae ya el filtrado menor de 25, ya es indicación de suspender la droga y empezar a tratarlo ya en la etapa final del crónico. Yo no diría que sí, dependiendo de cómo vaya clínicamente el paciente. Hay enfermos que en el estudio Tempo nosotros llegamos a necesitar que tomaran entre 10 y 15 litros de agua por día. Entonces ese paciente que la pasa como la mona, tomando 15 litros de agua por día y que se levanta 3 veces a la Sí. noche a orinar, le tenés que mejorar la calidad de vida. Bien. ¿Alguna otra consulta? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo quiero preguntar, ¿de qué se ríe tanto la Agostina que está al lado tuyo? Que me tiré agua Ah, para tomar con la botella. De mí se ríe, doctor. Bueno, no, muy linda la presentación, muy linda la dinámica. No La sé idea si era que alguien... fuera más interactuado. Sí, está buenísimo, sí. No sé si alguien Bueno, tiene algún otro comentario. Si no, nos encontramos mañana a las 18 horas. El doctor Juan Manuel Abascal, perdón, nos va a presentar de las enfermedades autoinmunes en diálisis. Bueno, O en renales gracias, crónicos, muchas perdón. gracias. Gracias a todos.